Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo las configuraciones de imagen recomendadas para este Smart TV 4K TCLC 825, el cual tiene tecnología de color de Quantum Dots o QLED y tecnología de retroiluminación en mini LED. Los objetivos principales de estas configuraciones es: primero, mejorar la representación de los colores y las partes de contraste entre las zonas claras y las zonas oscuras. El segundo objetivo es intentar decrecer un poquito la intensidad de los efectos clouding y blooming, aunque en ese sentido hay muy poco que hacer con este televisor, porque si bien cuenta con mini LEDs y con atenuación local, esa función de atenuación local no está muy bien optimizada desde mi punto de vista. Hace un muy buen trabajo, de eso no hay duda, en comparación a otros televisores que no cuentan con mini LEDs. Pero en comparación a otros televisores que sí cuentan con mini LEDs y atenuación local, no es la mejor, pero tampoco es terrible. Primero entonces vamos con contenido que tenga rango dinámico estándar o simplemente contenido sin alto rango dinámico. Vamos entonces a configuraciones, imagen. Empezamos primero por el modo dinámico. Aquí en brillo 100, saturación de color en 70. En ajustes avanzados, bueno, vamos primero acá en color dinámico. Si ustedes notan que al activarlo se incrementa la intensidad de los colores, genial, entonces lo dejan activado. Saturación de color 70, matiz en 50, temperatura de color en frío. Si de pronto notan que, porque he visto que en algunos modos de imagen no noto cambio al activar aquí color dinámico, si notan que de pronto no hay cambios, entonces incrementan la saturación de color hasta 80. Pero en este caso, como si hubo cambios al activarla, lo dejan en 70. Aquí en ajustes de brillo, brillo en 100, contraste en 100, nivel de negro 48, contraste dinámico en bajo, estiramiento de negro en bajo, brillo dinámico, brillo plus, aunque la verdad entre estos tres nunca noté cambios. Atenuación local alta. En todos los modos de imagen la atenuación local debería ir en alto, porque en bajo se muestra demasiado efecto clouding y también blooming. En alto se decrece muchísimo el clouding y se nota algo de blooming, pero por lo menos se decrece esa nubosidad o clouding que puede ser muchísimo más molesto. El problema entonces con este Smart TV es que la atenuación local de bajo pasa de una a alto, no hay como una atenuación local intermedia, que sería lo ideal. Bueno, se salió, vamos de nuevo acá a imagen. Íbamos por atenuación local alto, contraste local desactivado, gamma en 2. Acá en claridad, nitidez lo pueden dejar en 60. Todo depende de la resolución que tenga el contenido. Si de pronto es un contenido de muy baja resolución, pueden incrementar un poco ese valor, pero si notan artefactos, lo pueden decrecer. ¿Qué son artefactos? Simplemente que en escenas con mucho movimiento de pronto puede haber algo de contaminación por una parte de la escena a otra. De pronto se puede observar una leve curvatura que puede ser molesto para algunas personas, entonces ya depende del contenido que estén observando. Entonces eso en claridad. El resto de parámetros los dejan tal cual como vienen de fábrica. También depende de si la resolución es baja. Pueden probar aquí en... Bueno, esto casi la verdad no realiza cambios significativos. La verdad es que con cualquier tipo de contenido lo pueden dejar así tal cual como viene de fábrica. Medio, reducción de ruido auto y gradación clara en alta. Pero repito, si notan artefactos en este caso, entonces pueden, por ejemplo, la gradación clara desactivarla. Aquí en movimiento, lo más recomendado para todos los modos de imagen, excepto para el modo cine, es dejarlo activado, porque la tecnología Motion Estimation, Motion Compensation de este Smart TV realizan muy buen trabajo en cuanto a fluidez cuando tengan este
parámetro claridad de movimiento activado. Si de pronto notan que también se pueden percibir artefactos, pueden bajar estos valores, reducción de vibración y reducción de desenfoque, hasta 7 en ese caso, pero usualmente dejarlo en 10 realiza el mejor trabajo posible en escenas con mucho movimiento o barridos de cámara. En experto no deben mover nada, simplemente asegúrense de que en espacio de color esté en estándar. Vamos ahora con el modo estándar. Recuerden, rango dinámico estándar. Vamos aquí a ajustes avanzados. Primero vamos a color. Lo mismo aplica aquí en color dinámico. Si notan cambios al activarlo, dejan la saturación de color en 63. Si de pronto no notan mejoría al activar este parámetro, entonces pueden subir este parámetro de saturación de color hasta 73 o 75. Matiz en 50, temperatura de color en 0, ajustes de brillo, brillo en 100, contraste en 90, nivel de negro en 50, contraste dinámico desactivado, estiramiento de negro desactivado. Brillo dinámico lo pueden dejar en eco, aplica lo mismo, no note cambios entre estos tres valores. Atenuación local en alto por lo ya explicado, contraste local desactivado y gamma en 2. Claridad, lo mismo explicado ahorita en cuanto a artefactos con el modo dinámico. Si notan muchos artefactos, pueden decrecer este valor. Y si quieren más definición en cuanto a si el contenido es de muy baja resolución y no notan artefactos, pueden incrementarlo hasta 60 o 70. Y el resto de parámetros tal cual como vienen de fábrica, no se deben modificar. El movimiento aplica lo mismo explicado, lo dejan activado, es lo más recomendado para que la fluidez en escenas con barridos de cámara o mucho movimiento sea increíblemente buena. Y aquí en experto, espacio de color, se aseguran que esté en estándar. Vamos ahora con el modo denominado como mejora HDR. Ajustes avanzados, vamos a color, aplica lo mismo. Si notan cambios, lo dejan saturación de color en 65, y si no notan cambios al activar el color dinámico, entonces lo suben hasta 75, hablando de la saturación de color. Matiz en 50, temperatura de color en 0, ajustes de brillo, brillo en 100, contraste en 100, nivel de negro en 47, contraste dinámico en bajo, estiramiento de negro en bajo, brillo dinámico desactivado, atenuación local en alto por lo ya explicado, contraste local en bajo y gamma en -1. Movimiento, claridad de movimiento lo dejan activado. Y experto, espacio de color en estándar. Resto de parámetros no se deben modificar. Vamos ahora con el modo deportes. Ajustes avanzados, color. Si notan cambios, lo dejan en 75 la saturación de color, y si no notan cambios, lo pueden subir hasta 80 u 85. Matiz en 50, temperatura de color en frío, o si de pronto notan un tono demasiado azulado, lo pueden dejar en 3. Pero en 5 me parece que en la mayoría de escenas que he probado realiza un muy buen trabajo. Ajustes de brillo, brillo en 100, contraste en 100, nivel de negro en 50, contraste dinámico bajo, estiramiento de negro bajo, brillo dinámico desactivado, atenuación local en alto, contraste local desactivado y gamma en 2. Claridad en 50, lo que ya expliqué, artefactos, si notan artefactos lo decrecen, si no lo pueden aumentar un poco, 60, máximo en 70. Y lo mismo con estos parámetros, aunque así tal cual como vienen de fábrica, se deberían dejar. Movimiento activado, que es lo recomendado. Y experto, espacio de color estándar, resto de parámetros no se deben modificar. Vamos ahora
con el modo cine. Ajustes avanzados, color. Aquí el color dinámico lo deben dejar desactivado, aunque al activarlo tampoco se nota mejoría, da igual, simplemente saturación de color en 58, matiz en 50, temperatura de color en -5, que es el tono más cálido y es usualmente una de las características del modo cine, pero si notan ya demasiado amarillenta la escena, lo pueden dejar en -3, pero desde mi punto de vista, en todas las escenas que ensayé, en -5 realiza el mejor trabajo. Vamos ahora a ajustes de brillo. Brillo 85, contraste 90, nivel de negro 47, contraste dinámico desactivado, estiramiento de negro aquí en alto, en bajo, desactivado. No noté la verdad diferencias, lo pueden dejar desactivado. Brillo dinámico desactivado, atenuación local en alto, por lo que ya expliqué desde el principio. Contraste local desactivado y gama en 4. Claridad. En este caso, usualmente el aspecto fílmico no recomienda que haya un exceso de definición, por así decirlo, y impedir los artefactos lo más que se pueda. Por ende, la nitidez en este caso está en 0 y la reducción de ruido también está en 0 para prevenir lo mencionado, principalmente en cuanto al exceso de nitidez, que no se busca como tal en los modos cine de los televisores, ni tampoco los artefactos, porque pueden ser algo muy molesto. Claridad de movimiento desactivada, porque otra característica del aspecto fílmico es ese efecto como de vibración. Entonces, recomendación global, pero si ustedes quieren evitar tanta vibración o simplemente quieren más fluidez, lo pueden activar e ir incrementando estos valores hasta que logren los resultados deseados, pero por recomendación global se debería dejar desactivada este parámetro. Y en experto, aquí en espacio de color, lo deberían dejar en automático. Entonces, como tal, eso serían de recomendaciones de imagen para rango dinámico estándar. Y ahora vamos también con el modo juego, también para rango dinámico estándar. Ajustes avanzados a color. Lo mismo, si notan mejoría con este aspecto, lo dejan en 70, la saturación de color. Y si no notan que haya cambios, entonces lo pueden subir hasta 80. Matiz en 50. Temperatura de color de fábrica viene en -5, pero usualmente no a todos los gamers les gusta esa temperatura de color tan cálida, aunque sea una recomendación global. Entonces prefiero dejarlo en estándar. Listo, temperatura de color 0, que es equivalente al estándar o normal en la mayoría de televisores. Ajustes de brillo, brillo 95, contraste en 100, nivel de negro 46, contraste dinámico en bajo, estiramiento de negro en bajo, brillo dinámico desactivado, atenuación local en alto, también por lo que ya expliqué, contraste local desactivado y gama en 1. Claridad, en este caso aplica lo mismo explicado en cuanto a nitidez, en cuanto a definición y artefactos. Si quieren más nitidez lo pueden incrementar, a menos de que noten artefactos, entonces lo deben dejar en 30 o de hecho decrecerlo hasta 15. Y en experto simplemente espacio de color automático. Entonces recuerden, estas son las configuraciones de este TCL C825 para contenido que tenga rango dinámico estándar o simplemente contenido sin alto rango dinámico.